descubrir en qué medida debemos ser perdonadores. No solo que Dios nos perdona, nosotros debemos ser perdonadores. Purifiquemos nuestros conceptos, cómo nos acercamos o estamos viviendo a Dios. Primero, ¿qué va a salir ahí? Una manera de vivir a Dios. ¿Está bien destruir las imágenes falsas de Dios? Me refiero a lo negativo de Dios. Para creer en Dios hay que ser ateo. Ateo, si ateo es Dios, sí, hay que ser ateo de los falsos dioses. ¿Y cuáles son? No es bueno quedarnos sin la luz y la fuerza de Dios. Entonces yo voy a dar unos pequeños criterios de diferenciación, ¿no? En quién estamos creyendo, pero al decir, bueno, me parece que yo estoy como identificado con esa manera de vivir a Dios, pero yo creo en una que es mejor. Entonces una cosa es quitar lo que no está bien, pero siempre hay que ponerle una alternativa. Tenemos que saber arrancar y destruir nuestras imágenes falsas de Dios y también sembrar y a la vez construir lo que acabo de decir en este instante. Quitar, como dice Jesús, no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. No he venido a decir esto no vale, no sirve. He venido a hacer que tenga otro alcance esa misma ley. Adelante. Creo en un Dios abuelo. ¿Cómo es eso? ¿Qué imagen de Dios? ¿Qué concepto de Dios? Sencillito, bonachón, que me lo permite todo. Puedo abusar fácilmente de Él, hago de Él lo que quiero, consigo todos mis caprichos. Así estoy con Dios, como mi abuelo, pero súper buena gente, bonachón. O, ¿qué más? Adelante. Atención a esta partecita. Gracias, Susana. Tanto bien me hace Dios que estoy más tranquilo y mejor porque no me pide nada. El concepto de Dios como abuelito, buena gente. Adelante. Creo en Dios infantil. ¿Cómo es eso? Es cosa solo de niños. Adelante, sigan más. O de beatas también, ¿no? Ya nos fuimos un poquito rápido ahí, pero en todo caso, el de niños, ¿no? El de niños solamente quiere decir como aquella persona que, voy a decir, solo espera todo de Dios, solo espera todo de Él como ser supremo, ¿no? Entonces estamos siempre en esa dimensión. Adelante. Creo en un Dios para rayos. ¿Qué significa eso? Aquí sale enseguidita. Adelante. Solo me acuerdo de Él en las tormentas, pero espero que impida que los rayos caigan sobre mi cabeza sin hacer yo nada por impedirlo. Vea usted, es la necesidad, la urgencia, nada más lo que uno le mueve ante Dios. Adelante. Creo que Dios es mi secretario particular, mi secretaria particular. Debe realizar todos mis caprichos, debe subsanar todos mis errores y lo castigo despidiéndolo cuando no me cumple como debe. Como no me hace caso, ¿para qué voy a volver a hacer una novena? Si no me tomó en cuenta mis oraciones, pues esta vez ya no le rezo. ¿Ven? Como la persona facilito le despide a Dios. Adelante. Creo en Dios aspirina. Cuando uno solamente tiene dolor de cabeza, busca ese recurso. Trago pequeños rezos o ritos, aunque sean un poco amargos, con tal de que me alivie algún dolor concreto. Cumplo oraciones chiquitas nomás y rapidito. ¿Ven? Porque quiero que Dios solo me apacigüe nomás. ¿Ven? El Dios como un Dios aspirina, solo de ratito. Adelante. Creo en un Dios cajero automático. Si le meto la tarjeta adecuada y sé la clave, automáticamente me sale lo que le pido. Si cumplo sus leyes, puedo exigirle que salga su paga. Mis obras, atención, mis obras merecen recompensa. Es decir, yo soy tan bueno que Dios tiene que bendecirme en todo. Yo hago las cosas tan bien que Él tiene que darme lo que yo le pido. ¿Ven? Ese Dios tipo cajero automático. Adelante. Veo a Dios como un explicamundos, explicar las realidades. Es como una guía azul, las páginas amarillas de la guía azul en otros lugares, ¿no? La guía azul te lo pone fácil, las páginas amarillas, ¿no? Solamente buscamos un número y un nombre y ahí está. Es como a Dios también, ¿no? Solución para cualquier problema. Tiene respuestas Dios para todo. Entonces por eso dice un Dios explica mundos. Tratamos que desde Él decir todas las respuestas posibles. Creo que Dios lo puede todo. Así es más fácil echarle culpa de todo. Cuando quiere puedo hacer o impedir cualquier cosa
por imposible o injusta que sea. Su poder es caprichoso y a veces violento, inesperado. ¿Ya? Creo que Dios lo puede todo. Creo que Dios es una energía cósmica. Son conceptos de Dios. Esto estoy haciendo un poquito rápido porque el tema es lo más fundamental, ¿no? Pero no alguien personal. Pienso que está en los astros, pienso que está en lo cósmico, pero no en el trato con los demás. Un Dios cósmico, ¿no? Es algo difuso, confundido, que nos hace sentir bien, ciertamente, sin importar nuestra conducta. Pongo un ejemplo. En una ocasión, una docente discutía con sus alumnos, era el tercero de bachillerato, discutía tanto, yo estaba pasando, decía ahí, pues en el corredor de aquella institución, y quería entrar, incluso yo, para intervenir, para ayudarle. Salió tan nerviosa esta docente que fue a la esquina, debajo de un helecho, y bajo el helecho, y ya se pone en paz, y le pregunto, ¿y qué has hecho? Mis energías negativas estoy dejando en el helecho. Pero vas a volver a ese nivel, a ese curso. No, ese es un problema. Allá yo no vuelvo más. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene ese Dios cósmico o de terapias alternativas. Son como pequeños parches nada más para nuestra persona, no para todo nuestro ser. Y una terapia que le aísla de realidades no ayuda a que la persona ni madure ni vea a Dios en los demás. Creo que Dios es una creación de la mente humana. Un poquito más, nos inventamos los dioses a la medida de nuestras ignorancias, digamos, nuestros miedos y nuestras necesidades. Se trata de teorías discutidas por la ciencia que pueden acabar siendo vistas como hipótesis infantiles. ¿Qué decía Freud? Freud decía que el ser humano, el que sigue a Dios, para justificar sus errores se ha inventado un ser supremo. Y por eso dice Freud, la persona se quedaba en su baja autoestima, porque Dios grandote, yo pequeño. Lo que dice un psicólogo, ¿se da cuenta? La ciencia. Creo en Dios relojero. ¿Qué quiere decir esto? Crea el mundo con la precisión de un reloj, pero es impersonal, cuadriculado, antipático, insensible. Quiere decir que como que todo está predestinado, todo es tan estructurado que no hay como mover nada. Uno cree que Dios entonces nos ha destinado y uno hasta se inmoviliza en la vida. Un Dios quiniela es una lotería, ¿no? Veo a Dios como una lotería, que quiere decir, a veces se acierta con él, otras veces no, más despacito, ¿ya? Depende de tu suerte, fíjese la lotería, ¿no? El pozo y todo eso, es caprichoso y tramposo. Eso, cuando la persona, como digo, solo espera que la suerte le dé a conocer que está o no con Dios. Cuando las personas, por ejemplo, también dicen, dame una señal. Conceptos de ver a Dios como una lotería. Adelante. Creo que Dios es muy olvidadizo, casi siempre está distraído o ocupado, no tiene tiempo para nosotros, dicen ciertas personas, porque no hace caso a lo que yo le pido. Por eso hay que recordarle constantemente nuestras necesidades. Si no, se olvida de nosotros y no conseguimos lo que necesitamos. A veces cuando no tiene la persona el resultado de sus plegarias, le sale esa expresión, Dios se olvidó de mí. Adelante. Ese es el último. Muy bien, ¿ya? ¿Qué conceptos de Dios entonces aquí podríamos? Todavía hay algo más. Creo que Dios es monopolio de mi grupo. Esto es importante, verán esto. Creo que Dios es solo de mi grupito, de mi experiencia apostólica, solo va con los míos. Es bueno solo con los buenos, pero buenos católicos. ¿Y quiénes son los buenos católicos? No solo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que cumple la palabra de Dios, ¿no? Ama solo a los que se portan bien. Uno piensa así cuando dice solo está con nosotros. A usted le va mal porque a mí sí me ama, a usted no. ¿Se dan cuenta cómo uno piensa? Prohíbe la entrada a los demás. A veces pasa en los grupos. Estamos tan bien nosotros en nuestros movimientos, en nuestro grupo, en nuestros movimientos, en momentos de reuniones, que viene alguien extraño o extraña con todo el entusiasmo a participar del grupo y la reunión y la plegaria y la oración. Las carotas que ponen. Va a volver de nuevo. Ya no, pues. ¿Quién tuvo la culpa? Dios no. El que hizo la.
Atención a esto, aquí voy a poner esto, va a crear polémica lo que viene ahora, ¿no? Cuando dice solo con los buenos y rechaza, y dice la persona que piensa así que solo con los buenos, el reflexión dice, no quiere a los divorciados. La iglesia, en cambio, está viviendo un proceso muy bonito de incorporación a los que se han separado. Ni a las de las otras religiones, antes se decía sectas, ahora se dice nuevos movimientos religiosos, desde el Papa, el Santo Papa Juan Pablo II. Ni a los no creyentes, y aquí viene algo importante, en una iglesia, que yo era párroco también, llegaba otra vez y se sentaba, todo alrededor quedaba libre. Contagioso, no es contagioso. Ponga porque viene ahí. Y aquí va a salir más adelante. Dios condena el pecado, pero quiere que el pecador se convierta y salve. Bueno, aplico nada más ahí para no tener experiencia negativa ante las personas que tienen esa identidad o esa tendencia, porque ahora cada vez se está haciendo más público eso, ¿no? ¿Ya? Creo que Dios habla solo a través de la jerarquía eclesiástica. Eso a veces, que su palabra, Padrecito, es lo máximo. Pero hablo un laico, no, siga hablando usted, Padre, que nosotros mismos no creemos en los laicos. Entonces a veces la persona piensa que solo Dios está en nosotros. No. Ellos están más cerca de Dios, solo ellos conocen bien a Dios. Los laicos somos cristianos de segunda clase. Esa mentalidad tiene que desaparecer. ¿Ven? Concepto de Dios, ¿se dan cuenta? Que Dios solo está en quienes tenemos algún nivel de autoridad en la iglesia. Dios está en todititos. Adelante. ¿Ya? Ve, pobre laico, cómo está, pobre ahí. No estamos llamados a la santidad. Así se decía. Y hoy, que en cambio, ¿qué se dice? Como esposos, como pareja, tienen que ser santos. Qué bonito. ¿Ven? Cómo va cambiando la experiencia de nuestro Dios, pero se da eso también, ¿no? Creo que Dios tiene celos de mí cuando soy feliz. Atención a esto. La persona interpreta mal, por eso nada bueno dura. Disfruta amargándonos la vida. Uno piensa a veces que Dios le está haciendo problemas, que Dios le pone las cosas difíciles. Cuando más contento estaba, justo me viene tal cosa. Pensamos que Dios nos coarta la felicidad. No es así, ¿no? Adelante. Parece que no nos considera como enemigos. Vean qué mentalidad tan negativa de no ver bien las experiencias que tiene la persona, ¿no? Pienso que Dios está obsesionado con la sexualidad. Su enemigo número uno es el placer sexual. Controla todo acto sexual y castiga toda falta en esta materia, por pequeña que sea. Si hasta la experiencia de la explicación del fruto prohibido inició considerándose como si fuera un pecado a nivel de la carne, a nivel sexual. Ese era el concepto del fruto prohibido. Por eso la manzana, porque la manzana simbolizaba la sexualidad. Pero en el fruto prohibido, el libro, el Génesis, no pone que el fruto sea la manzana, solo dice el fruto prohibido. Verán esos detallitos, ¿no? Como la catequesis era al principio. Después, entonces, la mentalidad es todo lo que vaya relacionado a la experiencia de intimidad era considerado lo peor del mundo. No, todo eso va cambiando, pero hay personas que se han quedado también con esa mentalidad y discuten o pelean con la pareja por este tipo de mentalidad. Vea usted. Es para mí Dios un tabú, es fascinante, pero peligroso. Hay que tener cuidado. Sabe demasiado y puede demasiado, me cuido. ¿Ven? Le tengo miedo en lugar de confianza. Cuando Dios es un tabú poderoso, tengo, como digo, cuidarme muchísimo, ¿no? Adelante, pide más de la cuenta, mejor no acercarse mucho a Él. Por eso, ¿por qué no hace esta lecturita? No, ahí estoy bien, Padre, no. Y diga usted alguna palabra, no, que Dios me ha de exigir después mucho. ¿Sí? La mentalidad, cómo se refleja en pequeñitas maneras de proceder. Creo que Dios es enemigo de la ciencia y del progreso humano. Es un obstáculo a la libertad humana, fanatiza y crea divisiones, frena el crecimiento y la felicidad de los pueblos, está en contra de los adelantos modernos. Cuando la persona dice todo es malo, todo lo prohíbe. Hay personas que prohíben el uso del celular, sin razones, sin explicaciones, y mejor no deberían decirle que sea útil. Diferencia los momentos para que utilices el celular. Ve cómo cambia la cosa, ¿no? En cambio, con una mentalidad así, todo lo moderno no vale, todo lo moderno no sirve. Y quien está con eso está con el diablo, exagero. Pero ven cómo es la cosa, ¿no? La mentalidad, el concepto que se tenga de Dios orienta nuestras actitudes.
No le gusta la genética, ni el ADN, ni las células madres, ni la libertad, ni el socialismo. ¿Ya? Eso puede crear un poquito de polémica, por eso le pongo así como un flash nomás, porque en eso hay que conversar con calma, cada uno de los aspectos que ha salido ahí, ¿no? Pero voy al simple hecho de separar esta experiencia de Dios y la ciencia o la tecnología. No, va integrado. De hecho, con el Papa, el Santo Juan Pablo II, ya se integró la ciencia y la fe, la razón y la revelación. Muy bonito. Y ahí se habla de la creación evolucionista. Maravillosa es la iglesia. Cada día como que va poniéndose a la par con los acontecimientos. Considero a Dios como un severo policía. Temo que me castigue por cualquier falta. Por un solo pecado puede mandarme al infierno. Nunca respetan la libertad. Las personas tienen inseguridades y miedos y dicen, por ejemplo, si digo esta palabra, Dios me castiga. Si hago esta cosa deshonesta, Dios me castiga. Si tal pecado hice hace 15 años, ¿será por eso que ahora tengo esta enfermedad terminal? Vean cómo piensa la persona, según los conceptos que se tiene de nuestro Dios. Está siempre vigilando. La persona que vive así es temerosa en todo, a Dios y a los demás. Siempre allí con el tolete, diríamos nosotros, ¿no? Creo un Dios guardián del orden establecido, muy parecido. ¿Ya? Aquí se pone estas cositas en aquel tiempo cuando se hablaba de los imperios, ¿no? Justifica el mal reparto, hace ricos a los ricos y pobres a los pobres, premia a los buenos, castiga a los malos, prohíbe a los pobres organizarse para reclamar con eficacia sus derechos. Conceptos que generaban ideologías incluso, vean, conceptos que a nivel de organizaciones sociales o partidos políticos hacía que las ideologías prescindan del Evangelio, prescindan de la enseñanza de la Iglesia. Por eso toda ideología es parcial, porque no toma en cuenta el Evangelio, no toma en cuenta la palabra de nuestro Dios. Endioso a los poderosos que ostentan poder opresor, capitales acaparados, lujos, desenfrenos, admiro y sirvo a sus fábricas de pobres, espero de ellos mi felicidad. Qué crisis tan pesada, quiero ser como ellos. Importante, hay personas que hoy ven esta experiencia a nivel actual. Vamos a poner un poquito cómo están las situaciones. Padre, tengo unas iras contra tal persona porque ha hecho esto. Y si es algo verdadero, yo le digo, tienes razón, tenga iras. Adelante. Miro a Dios como un dictador. Me tiene encadenado a crueles leyes inapelables. Soy su esclavo, sin derecho a pensar ni a decidir nada. Es muy peligroso, desagradable. Igualito que esta experiencia de sentirse vigilado, ¿no? Por eso la persona a veces su autoestima o su consideración de dignidad disminuye porque piensa que todo el tiempo está superior sobre sí, ¿no? Vean, adelante. Es un Dios, un patrón cruel, siempre enojado, en actitud de exigir de más, de reprender, de castigar. Hay personas que solamente con la experiencia de humillación al resto creen que están ejerciendo su autoridad, porque así viven de Dios como su propia persona. Como a mí me trata de tal manera, lo mismo la persona trata a los demás. Cómo se proyecta lo que uno vive según el concepto de Dios que tenga, ¿no? Muy bien. Creo un Dios terrorífico, un poquito esto es por aplicar lo catastrófico, lo apocalíptico. Aquí viene un poquito, como ya viene el fin del mundo, cambiemos de vida. El miedo hace que la persona quiera ser mejor y se pierde que Dios es amor. ¿Ven? Cuando hay esta experiencia de un Dios terrorífico, ahí viene también el determinismo, ¿no? Como que la persona dice, es que ya estaba marcada tu vida y no le dejan que se supere. Vean cómo los conceptos se vuelven maneras de comportamiento. Adelante. ¿Con cuántas de estas imágenes me siento identificado? Les habíamos dicho que son falsas. Dios no es así. Busco el rostro auténtico de Dios. Esta es la gran tarea de mi vida. Cuanto más auténtica sea mi experiencia de Dios, más auténtica será la experiencia de mí mismo. Eso es importante. Y esta noche, aquí no ha salido, pero ¿quién es Dios para usted? ¿No se escucha? ¿Quién es Dios? Tenemos un cantito que habla de amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, podemos cantar. Bien. Ya, ahora vamos a cambiarle ya a la otra.
diapositivas. Sí. No, ya les cambiamos, salgamos. Sí. Ok, voy a pedirles, hermanos y hermanas, que por favor nos pongamos un ratito de pie. Si vamos a incomodarnos, por favor, un momentito. Sí. Habiendo hablado tanto, ¿no es cierto?, el Padre, sobre tantas definiciones de dioses falsos que nos hacemos, al final solo nos queda el Dios del amor, ¿no es cierto? A ese Dios le vamos a cantar, ¿ok? Vamos a decir, facilito, ¿ok? El que no canta, le hacemos pasar acá adelante que baile, ¿ok? Vamos a ver, dice así. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor de Dios. A ver a las mujeres. ¿Y cómo es el amor de Dios? A ver, mujeres, dice. ¿Y cómo es el amor de Dios? Juntos dice. El amor del Señor es maravilloso. Se queden picados los varones. A ver, varones, ¿y cómo es el amor de Dios? Ah, caray, dice. ¿Y cómo es el amor de Dios? La última vez, juntos. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. A ver, y nos quemamos a María. ¿Cómo es el amor de Dios? Muy bien, un fuerte aplauso para ti, hermano. Muchísimas gracias. Qué importante, porque esta es la base para lo que viene ahora. El vivir a Dios, amor, Dios nuestro Padre, Dios muy cercano, fundamental. Y aquí va a salir algo especial. Van a darse cuenta ustedes una pequeñita diferencia en cuanto a la orientación del tema o la reflexión de esta noche. Pongamos el cuadrito, ¿ya? Pongamos en grande, no, en grande. No, espera. Aquí pongo esto. Sí. Ya. Entonces tenemos la semana bíblica, recordando esta experiencia muy bonita de
compartir en torno a la palabra de Dios como familia. Rembrandt, El regreso del hijo pródigo, es un cuadro que un tiempo fue muy considerado a nivel mundial como expresión del perdón de Dios, significando allí el hijo pródigo. Adelante. El título, la importancia del perdón dentro de la familia. Ese es el título, y usted seguramente se cautivó en esta ocasión porque usted va a decir: ¿qué voy a hacer yo para vivir el perdón en mi casa? Pues tengo que decir que le voy a defraudar. ¿Por qué? Adelante. El tema propiamente es, despacito ahí, el perdón dentro de la familia. Era el tema. El perdón según la Biblia es lo que yo le voy a decir. Porque no hay recetas para decirle a usted cómo debe perdonarse, cómo debe experimentar, recuperar la confianza en su familia. Porque perdonar de corazón es justamente volver a confiar profundamente. Vean que ese es un proceso muy interesante. Entonces, me voy a cruzar un momentito aquí. No se puede apreciar del todo bien, pero una de las características de este cuadrito es que las manos son distintas. ¿Qué se diferencia allí? No son las mismas. Ya, entonces una mano de varón y otra mano de mujer, refiriéndose a Dios como el que es súper completo en cuanto a amor y a ternura. Eso quiere simbolizar el autor de esta obra muy bonita. Y luego la dimensión, miren cómo llega el hijo pródigo. Por eso he puesto que de manera especial, para conocer la experiencia suprema del perdón, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Y una partecita allí que va a ser la conclusión de este encuentro con ustedes en esta noche. Quisiera que esa sea la conclusión. Los que alcancemos a leer, hagamos lectura de esto. Pero gracias, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Vean el perdón. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y hay que hacer fiesta por ello. Vean lo que sucede cuando hay perdón supremo. Hay fiesta. Adelante. ¿Qué dice el Papa? Muy sencillito. Esto está en Amoris Laetitia, en el número 105, una parte como pequeña ambientación, como realidad. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. La frase en griego, logisetaito, aunque dice ikakon, significa toma en cuenta el mal. En la carta de San Pablo, primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, dice: el amor es comprensivo, no toma en cuenta el mal. Aquí está sin el no. La persona que no perdona toma en cuenta el mal, y peor, lo lleva anotado. Es decir, la persona se vuelve rencorosa porque se acuerda. ¿Qué más dice el Papa? Lo contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena, se pone en el lugar de la otra persona y trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo, qué maravilloso, sufriendo, pudiendo condenarles o reclamarles, les dice: Padre, perdónanos. Gracias. Adelante. Una pequeñita entonces parte de una ambientación. Si Dios es amor, si Dios es cercano a nosotros, Él es exageradamente misericordioso. ¿Por qué uno acude al perdón de Él? Porque experimentamos no esas imágenes falsas que les decía hace un instante, sino que Él tanto nos comprende que tenemos confianza en dirigirnos a Él. Y atención, vean cómo es de misericordioso el Señor. Adelante. Tienes misericordia de todo, porque todo lo puedes.
Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que hiciste. Y ahí estamos nosotros. Pues si algo aborrecieras, aunque nos portemos mal, no lo hubieses creado. ¿Y cómo subsistiría nada si tú no lo quisieras? Dios no puede desdecirse a Él mismo. ¿O cómo podría conservarse si no hubiese sido llamado por ti? Y a veces uno mismo se niega y Dios en cambio continúa en nosotros. Pero tú perdonas a todos porque todo es tuyo, Señor, que amas cuanto existe, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas, en todas las vidas. Texto bíblico, Sabiduría, capítulo 11, versículo 23, capítulo 12, versículo 1. La misericordia de Dios, vean cómo alcanza, como que se impregna en todo ser viviente y material. Es la misericordia de Dios. Pero atención, de esa experiencia de misericordia de Dios, en los salmos, cuando vamos a la celebración, a la iglesia, usted escucha la palabra, cuando usted ora o lee en su casa, Dios es lento a la ira, rico en piedad y leal. Eso es lo que es. Leemos, escuchamos de Él. Pero, atención. En Éxodo 34, 6, 7a hay un texto muy bonito que sale ahora mismo. Un clic. Se fue adelante, despacito. Se fue el texto entonces de ahí al pasar. Ya, entonces, atrás. Regresemos. Biblia entonces, Biblia, ya que se me volvió el texto de ahí. Éxodo 34, versículos 6 y 7. He puesto la letra A, porque hay párrafos, versículos que tienen 1, 2, 3, 4 o 5 ideas en un solo párrafo. Entonces la primera idea dice A, 7A, porque después el texto que vamos a ver a continuación es el 7B, C hasta el D. Son diferentes ideitas en un mismo versículo. Es importante, cuando han leído la palabra de Dios, han pasado al ambón, algunas personas, los hermanos y hermanas, y ven que hay muchas letritas junto a los números. Es eso. En cada versículo, a veces hay 3 o 4 ideas en un solo versículo. Entonces, ¿quién tiene este texto 34, Éxodo, versículos 6 y 7? Muy bien, ya nos acercamos por allá. Perdón, que me crucen la luz. El Señor pasó ante él proclamando: el Señor, el Señor, el Señor Dios compasivo, clemente, paciente, rico en bondad y leal, que conserva la misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona culpas, delitos y pecados, aunque no de... Solo el 6 y 7. Solo el 6 y 7 nada más, ¿no? Sí, ya está bien, muchas gracias. No, ¿por qué decía el 6 y 7? Porque ese pero surge allí un cuestionamiento. Al principio dice: Dios misericordioso, leal, paciente. Pero a partir del versículo 7b, ¿quién tiene? Pasemos, Susanita, por favor. La siguiente. Que aparezca nomás. Entonces, miren, en Éxodo capítulo 34, perdón que me cruce, 7c, pero no los deja impunes. Es decir, vean esto, Dios es compasivo y misericordioso ante los errores, pero no los deja impunes. Es decir, no se olvida. No dice, sigue nomás haciendo eso. No, cuidado, ¿ya? Que castiga, atención a esta partecita, despacito, Susanita, todavía. Que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí hay algo que se contrapone. Si es tan misericordioso, tan compasivo, lento a la ira, y ahora acaba de decir allí, en el mismo versículo, vean, que castiga la iniquidad, la equivocación, el error, el pecado de los padres en los hijos. Entonces, hay personas que decimos que Dios es misericordioso, pero por la psicología, que tiene algunas situaciones no bien asimiladas en su persona, hace que prevalezca una de las ideas falsas que salió antes. La persona elige
la dureza de Dios en lugar de la misericordia de Él. Luego, Dios es misericordioso, pero es la actitud receptiva de la persona la que a veces prefiere que Dios me castiga, es que Dios me trata mal, es que, ¿se dan cuenta? Y no es Dios, sino es como uno considera ciertas partes de la Biblia y por explicaciones catequéticas o por experiencias duras de la vida, relaciona con Dios y lo aplica a su persona. Entonces la persona quiere supremacía sobre los demás, la persona quiere aplastar al resto, elige la dureza de Dios y se vuelve una persona dura. Vean, porque guarda, esconde la sensibilidad de herida que puede tener esa persona, esconde los sufrimientos que atravesaron en su ser, no los da a conocer, y ahí tiene también, como dice la psicología, esos mecanismos de defensa, y la persona manifiesta dureza cuando por dentro tiene mucha sensibilidad. Adelante, viene una pregunta importante a continuación. ¿Dónde es eso, por cierto? Camino a Gualaceo, lejos está. ¿Dónde es? ¿Quiénes han viajado en tren? Ahí está el famoso zigzag, por lo que va el tren, ¿no? ¿Ya? Esa zona es, ¿no? Una preguntita entonces con lo que pasó hace un instante. ¿Heredamos el pecado? ¿El pecado se hereda? Acaba de decir hace un instante, de los padres a los hijos y no sé cuántas generaciones. ¿Se hereda el pecado, sí o no? A ver, ¿se hereda el pecado? Vamos a aclarar porque hay personas que dicen, padre, yo me equivoqué cuando joven, por eso a mi hijo le está pasando tal cosa. ¿Se da cuenta? Ya hay familias que viven eso, nos toca acompañarles espiritualmente, aclarar, ubicar las circunstancias para ayudarles en eso. Yo dije al principio que no hay receta para hablar del perdón en la familia, no, es Dios cómo nos perdona para que nosotros sepamos perdonar. Eso es lo de esta noche. Adelante. El pecado es hereditario. Le preguntaron sus discípulos en el Evangelio según San Juan, que es muy bonito, el ciego de nacimiento. Evangelio según San Juan, capítulo 9. En el versículo 2 usted encuentra, y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni él ni sus padres. Clarito, el Evangelio según San Juan capítulo 9, muy bonito es. Vamos a complementar pero esta parte. Ezequiel, tengan las Biblias en sus manos porque vamos a leer esto un poquito extenso, pero es muy bonito, cómo aclara la experiencia de la responsabilidad propia. Ezequiel, un clic más, versículos 5 al 9, busquen del 5 al 9. Vamos a poner los tres textos, adelante Susana, un hito más, ahí. Busque a alguien los versículos 5 al 9, otra personita, versículos 10 al 13, y otra persona, versículos 19 y 20, ¿no? Vamos a darnos cuenta cómo el pecado no se hereda y la responsabilidad que pone Dios en nuestra vida. Bien. Lectura del libro de Ezequiel. Sea un hombre justo que practica el derecho y la justicia. No come la carne, no desagrada, no vuelve sus ojos hacia los suicidios y hacia los sucios ídolos de la casa de Israel. No ensucia a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su regla. No oprime a nadie, devuelve la ganancia al que le debía. No comete robos, da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo. No presta su dinero con intereses, no cobra comisiones,
aparta su mano de la injusticia, juzga conforme a la verdad cualquier problema entre un hombre y su prójimo. Sigue mis mandamientos, observa mis leyes y actúe en todo con fidelidad. Ese hombre es justo y vivirá. Palabra de Yahvé. Esta es palabra de Dios. Esa persona vivirá, esa persona justa vivirá. Versículos 10 al 13, solo esos versículos. ¿Quién tiene? Alternar un poquito, por alternar un poquito. Del libro de Ezequiel. Pero ocurre que ese hombre tiene un hijo violento que derrama sangre y comete esas faltas que su padre no cometió. Come la carne sin desangrar, ensucia a la mujer de su prójimo, trata violentamente al pobre y al indigente. Roba, no devuelve la garantía que se le pasó, vuelve su mirada hacia los sucios ídolos y comete el crimen. Palabra de Dios. Gracias. Ese hombre justo tiene un hijo y hace todo lo contrario. Y ahora, ve qué va a suceder, versículos 19 y 20. Gracias, estamos atentos para el siguiente texto. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica, debe pues vivir. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él y la maldad del malo solo a él. Palabra de Dios. Te elevamos. Muchas gracias. Clarísimo, o sea, esa mentalidad. Yo he escuchado eso, cuando un papá le reclama a su propio hijo y le dice, porque no estás trabajando, porque estás solo encerrado aquí, porque yo estoy enfermo. La vida de ustedes es independiente, porque también ese papá, además de estar enfermo, acusa a su propio hijo de que como no hace nada, esa experiencia de no hacer nada se está volviendo como una maldición. No. Y he tomado este texto porque hay situaciones reales así. El perdón de Dios, vean por dónde va. Cada quien entonces primerito es responsable de sus acciones. Bien, adelante. ¿Ya? Ezequiel capítulo 18 es una maravilla, ahí están solo unas partecitas nomás. Vea ese cielo, ¿de dónde será ese cielo? Es un cielo porque, si ve aquí, una gaviotita está ahí, ¿no? Yo por donde voy tomando jotas, valga la redundancia. ¿Por qué es difícil perdonar? ¿Por qué es difícil perdonar? Porque no amamos, y quien no ama pierde todas las experiencias posibles de llegar a perdonar, todos los valores, incluso los sentimientos. Hay muchas otras razones por las cuales es difícil perdonar. Atención, les iba a hablar de Dios, la Biblia, el perdón de Dios en la Biblia, el perdón en la Biblia. Ustedes dicen
Dios se refiere a las personas que le reclamaban a Él. La manera de ver las cosas que tiene Yahvé no es la correcta. Dios está pidiendo que seamos misericordiosos también. Pero la persona llega a decir, pues esa persona no ha sufrido lo que yo. Esa persona no ha experimentado lo que he perdido yo. Por eso lo que me dice, como no me entiende, no le hago caso. Y así pasa en la vida diaria. ¿Se dan cuenta? La mentalidad de Dios, ¿cuál es? La manera de ver las cosas que tiene Yahvé no es la correcta. Dios tiene otros caminos. Nosotros mismos decimos eso. Dios tiene otras formas de encaminar nuestra vida. Nosotros mismos decimos eso. Pero a veces cuando experimentamos lo malo, decimos, no, Dios no está conmigo. Ve cómo la persona se contradice. Adelante. Ezequiel 18, que estábamos viendo, el versículo 23, muy bonito. Como está en letra grande, leamos juntos. ¿Acaso la palabrita oráculo? La Biblia latinoamericana tiene el término palabra de Yahvé. Cuando un profeta habla y pone esa expresión, quiere decir Dios lo dijo, Dios lo ha dicho. Esa es la expresión, el significado, el alcance de oráculo del Señor Yahvé, o la palabra oráculo de Yahvé. Es palabra que Él lo dijo y no tiene que haber oposición. Ese es el término que utilizan siempre los profetas. Y vuelvo a la palabra primera, que Dios tiene otra forma de pensar. Cuando uno experimenta que nos han hecho daño, nos quedamos con esa persona grabada en el corazón que nos hizo daño, y el Señor llega a decir, yo quiero más bien que esa otra persona se convierta de su conducta y viva. Yo no quiero el mal de la otra persona, quiero que se convierta y viva. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando no estamos en ese amor de Dios? Ojalá se caiga, ojalá le pase peor que a mí, ojalá también le deje la mujer. La persona sabe cómo piensa Dios, pero su mentalidad, su sufrimiento hace cambiar esa forma de ser de Dios en nuestra manera de proceder. Por eso también es difícil perdonar. Mentalmente sabemos, pero en la experiencia es diferente, es difícil. Sigamos. ¿Qué viene allí? Atención, vea qué bonito. Y aquí una preguntita para nosotros. ¿Eres justo? No quise poner eres injusto. Justo o injusto, no quise hacer la oposición de ese valor, sino más bien, ¿eres justo o eres negativo? Y a nuestras hermanas y amigas, ¿eres justa o eres negativa? ¿Ya? Piensen un poquito mientras se ponen unas flechitas ahí, para saber cómo es eso de que si uno es o no justo. El texto lo tiene usted ahí, Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 23. Y pongamos de una vez si la persona es injusta o negativa. Solo es el versículo 24, sencillito. Patricia, busque por favor el 18, Ezequiel 18, versículos 21 y 23. Y alguien, el versículo 24. Ya. ¿Están? Y aquí. Usted 24. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado?, dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. Gracias. Palabra de Dios. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió.
Palabra del Señor. Todo lo que leemos del Antiguo Testamento y lo que compartimos después de los evangelios o del evangelio, según los 4 evangelistas, siempre díganlo palabra de Dios. Solo en el evangelio, cualquiera de los 4, ahí es palabra del Señor. Bueno, estamos aprendiendo, gracias por comprender también, ¿no? Entonces, la persona justa, quien se aparta del mal. ¿Quién se aparta del mal? La persona que no es egoísta. El egoísmo, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, el egoísmo, mande. Sí. Bien, bien. Decía, Padre, perdone la interrupción, pero quisiera que aclare una duda que tengo personalmente. Hay el término morirá, morirá, morirá. Quisiera que me aclare qué tipo de muerte, la muerte física o la muerte de la ausencia de Dios, del apartarme de Dios. Gracias. Muchas gracias, muy bien está. La experiencia del morirá o la vivencia de morirá consiste en un ser apartado de la comunidad. Y noten que está hablando el profeta, el que escribe ahí, inspirado por Dios desde el profeta. Entonces está poniendo la exigencia que vive de Dios ante alguien que se apartó del bien. Es como cuando esas 2 personas que venden los bienes y en lugar de dar el dinero a los apóstoles, se lo hacen quedar. Y murieron los 2. ¿Se acuerdan ese texto? ¿Eh? Es esa experiencia de ser apartados de la comunidad. Eso es importante. En las Sagradas Escrituras se acentúa mucho eso, ¿no? ¿Por qué? No es que Dios quiera que les pase eso, sino la misma persona vive las consecuencias de su distanciamiento de los demás por el mal comportamiento que está realizando. ¿Ven? Entonces, no es algo físico propiamente, no es algo físico, sino más bien es esa exclusión, como digo, no que Dios le dice fuera, no, la misma persona vive consecuencias de sus equivocaciones, de sus egoísmos, de sus individualismos, de todo lo que es negativo, ¿ya? Sencillito, así. Muchas gracias a usted. Entonces, ya saben, preguntémonos como lo que hemos escuchado: ¿soy alguien justo o soy alguien negativo, contrario a lo que es proceder con equidad, con justicia? La pedagogía de Jesús, qué bonito es ese ser misericordioso que es nuestro maestro. Para concluir esta partecita de cómo uno se entiende a sí mismo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Y el que tenía la autoridad para condenar, ¿qué dice? Yo tampoco te condeno. La experiencia de ser justos pasa por etapas de que la persona perdonada, cuando tiene esa experiencia de misericordia grande de Dios y de amor a su familia, pone en su corazón y en su proceder ese vete. Cómo Dios confía de nuevo en esa mujer a través de su hijo. Vete, está haciendo que ella recupere su autoestima. Y en adelante, porque sabe que la persona madura cada día, no peques más. La misericordia de Dios es comprensión, es perdón e incluye exigencia para nuestro bien. Eso es Dios. Adelante. Ya se nos fue el sol, como la hora se está adelantando. Elementos muy bonitos para poner en la receta que cada uno tiene que elaborar en su casa para vivir el perdón. ¿Qué elementos necesitamos para esa receta? Hay 2 hitos: objetividad y humildad. ¿Qué quiero decir con eso? Un cliccito, vea usted. En cuanto a la humildad, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la pelusa que hay en el ojo de tu hermano. Qué importante que es esto para perdonar. Porque a veces uno se fija en lo malo de la otra persona y no en lo bueno. Y mientras la persona dice, los otros son malos, yo soy el bueno, no está teniendo humildad. Por eso es difícil perdonar. Para su receta, humildad. ¿Y en qué consiste la objetividad?
Uno solo es el legislador y juez que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Durísima esta frase que he puesto ahí. Durísima. Porque a veces uno se considera que tenemos la última palabra sobre el comportamiento del resto, como aquel fariseo y publicano que están orando. Ese otro es malo, ese otro hace todo peor, ese no sirve para nada, yo sí soy bueno, y en todo. ¿Sí? Objetividad significa proceder con la realidad. ¿Quién soy yo para decir que la persona que hizo un insulto, que la persona que habló a espaldas de la otra persona cometió un pecado gravísimo? Y pongo lo más sencillito, porque hay cosas más graves, ¿no? ¿Quién soy yo? Eso es importante, saber las personas que tenemos palabras llenas de verdad. La persona que tiene mucha verdad, la persona que conoce realidades, no se adelanta, no se apresura, no se mueve por prejuicios, se cerciora, comprueba las cosas y procede en consecuencia. Esa es la objetividad. Entonces no estoy diciendo ahora de hoy en adelante, no vean, ni oigan, ni hablen nada de nadie. Cuidado, no. Crezcamos en ser personas con testimonio para poder decir una palabrita de mejoramiento de vida de los demás. Eso sí, adelante. Allá va a ir el padre Gonzalo. ¿Dónde está el padre Gonzalo? No nos está acompañando, está en reuniones de despedida, está Gonzalo, y mañana ya es la partida. Esa es la iglesia de la Victoria de noche. Esas torres tiene la iglesia de la Victoria donde va a estar él. Esa es una noche donde había una luna, ¿no? Quien es testimonio, perdona de corazón. Otro elemento para la receta. Si yo soy una persona que considero todo y procedo con verdades, no miento, en mi casa no me mienten. Pero si yo soy de los que invento, justifico, quedo bien, interpreto las cosas, los demás están creciendo como yo crecí, maduran y se dan cuenta que yo estoy justificando cosas, pierdo testimonio, y cuando se equivoque, el primero en ponerse mal es uno. Pero si uno mismo no dio testimonio de lo que está exigiendo que la otra persona sea mejor, por eso es difícil perdonar. Qué importante entonces que nosotros veamos primero esa viga en que estamos fallando y qué tenemos de bueno. Es importante, no solo lo malo. Cuando yo pregunto a las personas, dígame un valor y una virtud, ¿puedo decir primero el defecto? No, un valor y una virtud es que no tengo. Baja autoestima. Dígame 5 valores y un defecto. Mejor al revés, padre. La persona a veces no confía en sí misma, no confía. Vean cómo la psicología influye en esta experiencia de vivir a Dios misericordioso y saber o no perdonar. Es importante eso. Adelante. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, atención lo que sale aquí. El colmo del perdón, les decía que es el perdón en la Biblia, ¿no? Pero para la receta. Estas palabras de los Hechos de los Apóstoles, cuando apedreaban a Esteban. ¿Y quién estaba ahí también? Saulo, en ese momento Saulo, ¿no? Y justo donde a los pies de él cae el manto de Esteban. Y mientras está ya por morir Esteban, ¿qué dice? Vean el culmen del perdón. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió, se murió. Ven. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 60. El colmo del perdón. Ah, cómo es Dios. Y pongamos una personita allí, adelante. Bueno, aquí está, no se ve muy bien la diapositiva, pero esa es la parte interna de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, la Victoria, en Guayaquil. Está tomada esta foto desde el coro, ¿no? Aquí estamos, espere. Aquí esto que se ve, estamos haciendo un arreglo. Aquí está una, ¿cómo se llama esto? Los andamios, porque donde se ve la luz, se cayó una columna en el temblor de 2015, ¿no? Entonces, ahí es una cúpula para que evitemos caer pedacitos, porque quedó muy frágil todo eso allí. Pusimos doble malla ahí arriba, una muy delgadita y otra más grande de acero, ¿no? Entonces se hizo eso para que
es que aquí hubo un tiempo en que toda la parte de adelante estaba con cinta amarilla diciendo peligro, peligro, hasta que con la colaboración de amigos y arquitectos se logró hacer esa red arriba. No se ve porque es realmente bien hechita, ¿no? Pero era para cuidar a las personas que iban a la iglesia. Ahí va a ir el Padre Gonzalo. Esa es la iglesia muy grande que tenemos allá. Adelante. Este señor, ¿quién es? Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Qué dijo él? Veamos juntos. Él les perdona, el colmo del perdón. ¿Cómo es que alguien que sabe que le van a matar ya se anticipa? Cuando una persona está segura de sus convicciones, cuando una persona está en lo cierto de su darse. Cuando yo decía esta misa, esta ocasión antes de venir acá, en el prefacio, esta partecita en donde dice, por naturaleza la muerte nos preocupa. Yo le pongo 2 palabras más. Por naturaleza la muerte preocupa, entristece o nos da paz. Según la vivencia de Cristo resucitado o de Cristo del temor, aparece esa vivencia o no. ¿Ven? Entonces, cuando una persona está segura de su testimonio, cuando alguien está convencido de que lo que está haciendo está realizándolo bien, piensa y procede así. ¿Ven? Piensa y procede. De hecho, a él le asesinaron mientras levantaba el pan y el vino en una Eucaristía en un hospital allá en El Salvador. Adelante. Y alguien que le ha leído mucho a él, ¿no es cierto? Y esto es interesante. Vean cómo la espiritualidad considera la experiencia antropológica, nuestra manera de ser, la anatomía, la fisiología, la afectividad, la psicología. Somos personas integradas, no se olvide nunca, porque cuando hablamos de Biblia no solo tiene que ir a una partecita espiritual de usted, no, va a todo nuestro ser, toda nuestra persona. Yo conozco mejor que nadie mi propia vida, por eso soy el único que puedo juzgarme, criticarme y aplaudirme cuando yo quiera. ¿Ya? ¿Por qué pongo esta frasecita de él? Porque es importante la consideración de uno mismo, es fundamental. Y eso no es falsa humildad. Usted tiene que valorar lo que es. Siempre, siempre. La persona nunca debe llegar, por más que tenga poco conocimiento, por más que tenga poca experiencia en la vida, no tiene que decir, yo soy poca cosa, yo no valgo nada, ¿quién me va a tomar en cuenta? Mejor no voy. Solito se hunde. Solito. Una persona me decía un día, perdone porque yo veía, una persona me decía, padre, yo no quiero ya vivir. Y me cuenta todos los problemas por los que está atravesando. Y le digo a esta persona, oiga, si usted no me hubiera contado, yo no me daba cuenta que usted está sufriendo. Hasta bonita es usted, está bonito, usted tiene una cara de ternura, está linda. Si usted no me contaba, yo no sabía que está muy mal en su corazón. Usted piensa que todo el mundo piensa que usted está mal. No. Ese piropito dije a esa persona, y viene todos los días a misa ahora por el Señor Jesús. Un piropito fue, dicho con cariño, con respeto. Bonita es usted. Nadie se da cuenta que usted está sufriendo. Adelante, recupérese. Qué importante. Que uno mismo sepa apreciarse su propia persona es fundamental. Fundamental. En cambio, otras personas conocen algo que está pasándole a alguien y está mal, y de ese árbol caído le hacen. Por eso es difícil perdonar. Adelante, ya vamos terminando entonces esta última partecita. Despacito, despacito. No. Él se ha ido. Ya, dele un clic más. Unas palabritas del Papa ya salen ahora y les leo yo rapidito. Con todo lo que les he ido compartiendo, ¿qué dice el Papa? Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpa. Vean, tanto bonito que hemos hablado de Dios, pero ¿cuál es la tendencia? La de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. De ese modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da
a todo la misma gravedad. Importante esa frase, porque así es, todo el mundo generaliza, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza, más que en una sana defensa de la propia dignidad. Clarito, ni para qué completar nada ya, clarito. En lugar de ser propositivos, hacemos leña del árbol caído. Por eso es difícil perdonar, en cualquier lado. Adelante. Usted. 2 frasecitas van a salir ahí, casi me emociono. Si amas, perdonas. Atención, si amas, perdonas. Verán ese detalle. Si pongo la palabrita amor en el sentido que ahí están todos los valores, todas las posibilidades, actitudes, palabras, sentimientos para perdonar. Entonces, si amas, perdonas. Ahora sí pongan. Si perdonas, te ama. Clarito. Ya. Gracias. Dios les pague. Ya, listo, ahora sí, por favor, hermano, hermana, te voy a pedir que nuevamente, por favor, nos pongamos de pie. Nuevamente nos ponemos de pie, sí, entramos nuevamente en sintonía con el Padre, ¿ok?